Bienvenidos. Ahora nos encontramos para disfrutar a la luz de las Sagradas Escrituras la tercera revelación que Dios nos da a través de su palabra para saber cuándo vendrá Jesús en las nubes de los cielos. Hemos podido apreciar ya la primera revelación que nos muestra tres mensajes poderosos que se verán antes que Él vuelva. La segunda revelación nos ha clarificado el panorama y hemos podido apreciar que antes que Cristo venga a la tierra, habrán señales catastróficas tanto en el cielo, en la tierra, como también en la vida humana. Hoy veremos entonces la tercera y extraordinaria revelación que Dios nos hace. Para ello vamos a leer un pasaje bíblico para ver cuáles son estos acontecimientos que se verán en la tercera revelación. Veamos un primer versículo en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 40 al 44. Dice así la palabra del Señor. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Noten la constante del versículo 42. Ahí vamos a ver siempre, a la luz de estos acontecimientos, vamos a ver permanentemente esta constante: velad, velad pues. Porque no sabéis, dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, lo que Jesús está queriendo decir aquí en este versículo es que habrán dos grupos. Antes que Él venga, se notarán dos grandes grupos aquí en la tierra. Es por eso que el Señor toma esta figura literaria de dos personas que están en el campo, que una será tomada, el otro será dejado. Dos mujeres están en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Es una figura literaria, porque lo que el Señor quiere enseñar es que habrán dos grandes grupos. Miren que estoy resaltando, repitiendo esto, porque creemos que Dios quiere algo muy importante para nosotros. San Mateo capítulo 24 nos brinda todas las señales que vendrán y que irán aumentando antes que Él venga. Y Él siempre repite que Él vendrá como ladrón en la noche y que debemos de velar porque de venir Él vendrá. Entonces, para entender un poco, Jesús presenta estos versículos y ahora nos prepara para que Él mismo nos explique de qué trata estos dos grupos de personas que habrán. Veamos con el primer grupo. Está registrado ahí más adelante de los versículos en el mismo libro de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 45 al versículo 51. Vamos a ver el primer acontecimiento de estos grupos que el Señor nos presenta. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel? Esta parábola tiene que ver con dos grupos. Un grupo de siervos fieles y el otro grupo de siervos infieles. Noten, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le des el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es decir, que siga siendo un siervo fiel. De cierto os digo, dice el versículo 47, que sobre todos sus bienes Él le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, a maltratarlos, a vilipendiarlos, vivir mal con todos, aún dice a comer y beber con los borrachos, es decir, vive una vida licenciosa, ¿sí? No le interesa si vendrá Jesús o no. Entonces dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo aquel día, que éste no espera, y a la hora que no sabe. ¿Notan ese pasaje bíblico, el elemento sorpresa? Que Jesús vendrá como ladrón en la noche, elemento sorpresa, que nadie sabe la hora y el día, vuelve a recalcar para que tengamos bien en cuenta este detalle. Y el versículo 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y crujir de dientes. Aquí notamos la primera parábola que Jesús nos quiere mostrar acerca de estos dos grandes grupos que habrá en su segunda venida. El grupo de los fieles, de los que sirven a Dios, de los que esperan a Dios, de los que esperan y velan, se preparan, están constantes, no importa cualquier corriente que venga, ellos siempre se van a mantener firmes porque son adoradores de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y el otro grupo, el grupo de los infieles, que no quisieron saber nada, comienzan a maltratar, a vivir una vida de vicio, de pecado. Entonces, hemos podido apreciar la primera parábola para conocer estos dos grupos. Vamos a ver la segunda parábola. Eso se encuentra en el libro de San Mateo también, capítulo 25, desde los versículos 1 al 13. El título, las 10 vírgenes. ¿Recuerdan? Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Noten el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuántos grupos hay? Igual, 2 grupos. El primer grupo, prudentes. El segundo grupo, insensatas. En la parábola anterior, el primer grupo, siervos fieles. El segundo grupo, siervos infieles. Entonces dice el versículo 3 que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y se tardó el esposo. Pero a medianoche, dice el versículo 6, se oye el clamor de que Jesús viene, el esposo viene, salen a recibirle, y todas estaban, dice, cabeceando. Y en el versículo 7, entonces aquellas vírgenes se levantaron, agarraron sus lámparas, y las insensatas dijeron las prudentes, por favor, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan ustedes a comprar para que tengan su aceite. Miren, estos versículos es muy impactante, porque según la parábola, las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Estaban esperando el regreso de Jesús, pero había un asunto ahí que los hacía diferenciar, que cuando vino el esposo, a ella les faltó el aceite. Pero ellos fueron y le dijeron a sus compañeras, danos aceite. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso la palabra de Dios? Que la experiencia de la vida cristiana, la experiencia de una vida de compañerismo con Jesús y de velar y esperar el regreso de Cristo, esa experiencia nadie le puede dar a otra persona. Son experiencias que uno mismo la vive diariamente con Cristo. Y eso tú no lo puedes dar, no lo puedes vender por más que quieras. Imagínate tú, en el momento final, un hijo viene y te dice, papá, por favor, dame esa experiencia
tan linda, tan bonita que tú has tenido con Jesús. Por favor, dámelo, lo necesito porque Jesús viene y yo quiero ir con Él. Tú puedes darle aunque quieras, aunque te duele el corazón, no vas a poder. Por eso, amigo y amiga, hoy es el momento que estás conociendo todos estos detalles de la segunda venida de Cristo para que tú puedas enmendar, corregir algunas cosas en la vida y comiences a prepararte para ese encuentro. Cuando el esposo vino, ellas se fueron a buscar, a tratar de adquirir la experiencia de la vida cristiana, era demasiado tarde. Allá en el diluvio, esa gente que esperó hasta último momento, cuando comenzó a caer la lluvia, la gente fueron con sus niñitos a clamar a Noé para que abra la puerta que ya se había cerrado, pero era demasiado tarde. El versículo 12 dice, mas él, el esposo, respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Qué terrible será ese momento. Y el versículo 13 está la constante de todos estos grupos, de todas estas parábolas y de lo que el Señor quiere. Dice, velad pues, porque no sabéis, miren, una vez más, ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Ahora veremos la tercera parábola, conocida también como la parábola de los talentos. Capítulo 25, versículos 14 hasta el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Subrayen las palabras bienes. El 15. A uno dio 5 talentos. Subrayen la palabra talentos. A otros 2, a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Subrayen la palabra dinero. ¿Qué está queriendo decir esta parábola de los talentos? Lo mismo, 2 grandes grupos. Los 2 grupos que presenta aquí la palabra de los talentos recibieron 3 cosas, ¿verdad? Bienes, talentos y dinero. Bienes. ¿Qué bienes recibieron? ¿Qué bienes has recibido tú? ¿Qué bienes tienes? ¿Tienes de repente parcelas? ¿Tienes chacras? ¿Terrenos? ¿Haciendas? ¿Tienes de repente empresas? ¿Negocios? ¿Tienes comodidades? ¿Poquito? ¿O de repente mucho más que otros? Pero todos han recibido por lo menos un bien, ¿correcto? ¿Qué más han recibido? Talentos. ¿Y qué son los talentos? Son las habilidades, son las cualidades, también la inteligencia, la sabiduría que Dios te ha dado para que tú puedas desarrollar en la vida un sinnúmero de cosas, para que seas profesional, para que seas un ingeniero, un médico, un abogado, para que seas de repente un gran ingeniero informático o de repente una simple carrera u oficio que tengas, pero algo tienes. Dios te ha dado talentos. Ningún ser humano puede decir, yo nunca recibí nada de Dios. Si Dios te ha dado. Que no lo hayas sabido usar para un fin muy bueno para ti mismo, por lo menos, es otra cosa. ¿Qué más?
Dios nos ha dado? Dinero. Ahí es el versículo que hemos leído, el versículo 18. Dios te ha dado dinero. Pero yo soy pobre, yo soy humilde, podrás decir tú. Señores, podrás decir que eres pobre, pero por lo menos tienes, cada día tienes algo. No tendrás $1.000.000, no tendrás $1.000, pero de repente tienes $1, tienes por ahí 50 céntimos de dólar. ¿Saben? Que el problema aquí no es la cantidad que Dios te haya dado. Poco o mucho, Dios un día nos va a pedir cuentas de todo lo que tenemos. El problema no es la cantidad. ¿Me estás escuchando? Aquí el asunto es la forma como tú hayas desarrollado lo que Dios te ha dado. De repente, en el grupo positivo que vemos aquí, son personas que han sabido explotar estos recursos en su vida. No han malgastado su dinero, lo han podido dar también como apoyo a otras personas. No han sido orgullosos, soberbios. Han sabido mantener una linda relación con los demás. Has progresado. Has sido un siervo fiel. Has estado relacionado con Dios. Te has estado preparando. Has tenido una linda armonía con el Señor. Esperas su regreso y por ese motivo tu vida es diferente hacia los demás. En cambio, el otro grupo, que tuvo solamente un talento y lo escondió, significa que usaron mal los recursos que Dios le dieron. ¿Qué hacen muchos con su dinero? Se meten a vicios, se meten en hacer cosas contra la naturaleza, en lugar de orientar su vida ante los ojos de Dios, se alejan de Dios, viven una vida totalmente perniciosa, no quieren saber nada de las cosas de Dios. Pero al final viene el hombre que se fue lejos, dice el versículo 14, y pide cuentas a todos. Los que tuvieron 5, le dijeron, Señor, acá hay 5 que tú me diste y 5 que yo le hice producir. El que tuvo 2 le dijo lo mismo, pero el que tuvo 1, miren cómo este grupo le dice a Jesús cuando venga. Noten lo que dice, el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Un total desconocimiento de quién es Dios. Que no les importa, este grupo no les importa a Dios. Por lo cual tuve miedo, sigue diciendo, tuve miedo. Esta misma palabra, esta misma expresión, podemos apreciarlo cuando Adán y Eva pecaron. Y al verse que estaban desnudos, ¿verdad?, sintieron la presencia de Dios en el Edén y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué pecaron? Porque desobedecieron las órdenes de Dios. Y esa misma expresión, tuve miedo, el miedo lo tendrán esa gente cuando Jesús venga en la nube de los cielos y pedirán que las rocas se le caigan en su encima. Y entonces, por lo menos, dice el Señor, lo hubieses dado a los banqueros para que lo produzcan, en lugar que me lo traigas estos bienes, tu dinero, tu talento, mira, todo sucio, con moho, con escorias, mal logrado. Y entonces, lamentablemente, el Señor en el versículo 30 dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta? 2 grandes grupos. El grupo de siervos fieles que
esperan, se preparan para el encuentro con Cristo, y aquellos que han hecho producir lo que Dios les ha dado. Se han mantenido fieles a Dios en su vida, en su relacionamiento con todos. Lamentablemente será diferente con el grupo de siervos infieles que no se prepararon nada y que mal usaron su vida. Y miren cómo cierra Jesús con esta última parábola. Interesante. Veamos en la parábola del juicio de las naciones, capítulo 25, versículo 31. Y ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Con esos dos grandes grupos. El grupo a su derecha, de la parábola del siervo fiel, de las 5 vírgenes sensatas y de los que recibieron los talentos, ¿verdad? Y supieron prosperar. Y está en su izquierda, representando a los cabritos, versículo 32, a ese grupo de los siervos infieles, a ese grupo de las 5 vírgenes insensatas y de aquel grupo que recibieron los talentos de Dios, pero no supieron progresar. Y entonces Jesús le dirá a los de su derecha, noten, lo dirá a su derecha, vengan benditos de mi Padre, versículo 34, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me vestiste, me ayudaste. En cualquier momento recurrí a ti y tú estuviste siempre atento con mis necesidades, me ayudaste. Y a los de la izquierda les dirá, ¿no? Tú también igual, pero ellos también le preguntarán, ¿no? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos de esta forma? Y el Señor les dirá, ¿no? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no hicieron a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí me lo hicieron. Irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Oh, queridos amigos, estamos en un cuadro preocupante, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos tiempo. Estamos todavía viviendo el momento de la gracia, donde todavía tenemos acceso a la salvación, donde todavía tenemos acceso a cogernos de los brazos de Jesús y decirle a Cristo que nos ayude, que te ayude a reflexionar, a pensar en qué grupo, en cuál de los dos grupos te estás identificando. Y si hay algo que arreglar, es el tiempo. Por eso es que vivimos todavía en momentos de gracia. Un día la gracia se va a terminar, donde ya no habrá un momento para pedir perdón, para pedir al Señor que nos ayude. Va a ser difícil. Hoy es el momento. Hoy Dios te está llamando para que puedas tú entrar a ese grupo de los corderitos, para que entres a ese grupo de los siervos fieles. Sí se puede. Todo depende de ti. Piensa en ti, piensa en tu familia, piensa en tus hijos, piensa en tus amistades también. Cristo Jesús viene pronto y va a encontrar esos dos grandes grupos. Cierra tus ojos y pídele a Jesús que te ayude a encontrar el camino correcto. Estoy seguro que vivirás una vida muy diferente. La próxima secuencia será la 4ª revelación espectacular, en la cual ya veremos
como Jesús vendrá a nuestra tierra. Que el Señor te bendiga.